Informativo Mega. Periodismo investigativo. Cambio Radical se declaró en independencia frente al gobierno Petro. Germán Vargas y su partido quieren tener libertad para votar y criticar. Aunque la colectividad ya había dado luces sobre su decisión, este martes confirmaron oficialmente que esa será la postura que tendrá ante el Ejecutivo. Este miércoles 7 de septiembre vencerá el plazo para que todos los partidos políticos asuman su postura frente al gobierno del presidente Gustavo Petro. Las opciones son de gobierno, oposición o independientes, por lo que los partidos han venido fijando posiciones. Después de una larga reunión con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, la bancada de Cambio Radical confirmó que será independiente frente al Ejecutivo. Esta postura no es extraña, ya que en muchos temas han mostrado su inconformismo frente a las propuestas del presidente Petro, y Vargas Lleras ha sido uno de los más críticos de la reforma tributaria. Siendo coherentes con los valores e ideología que nos moviliza como organización política, en Cambio Radical hemos decidido tomar distancia del actual gobierno. Vamos a apoyar los proyectos que consideremos realmente constructivos para el país, pero asimismo mantendremos una postura crítica ante las iniciativas del Ejecutivo que no aporten al desarrollo y equidad de Colombia, dijo el director del partido, Germán Córdoba. Asimismo reiteró que se mantendrán las críticas a la tributaria que hace trámite en el Congreso y que defenderán a los colombianos con la finalidad de que no se afecte a la clase media. Cambio Radical no apoya el proyecto de reforma tributaria porque afecta a los colombianos y colombianas más vulnerables, grava la canasta familiar, aumenta el desempleo, impacta a las familias cafeteras, pone nuevos impuestos a los pensionados, atenta contra el turismo y el sector productivo y empresarial, detalló. Córdoba explicó que aunque el partido estará en la independencia, presentará propuestas para mejorar las iniciativas que presenta el gobierno del presidente Gustavo Petro. En ese sentido, la semana pasada le enviamos una carta al ministro Campo donde exponemos las razones de por qué le decimos no a la reforma tributaria y le presentamos una reforma distinta que arroja el recaudo requerido y mejora nuestro sistema impositivo sin afectar el crecimiento económico. La representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, explicó que la postura del partido será garantía de buscar el bien para los colombianos y que la colectividad priorizará los temas sociales. Tomamos distancia del actual gobierno, pero siendo propositivos. Quiere decir esto que vamos a apoyar los proyectos que consideremos realmente constructivos para el país, pero mantendremos una postura crítica ante las iniciativas que limiten las libertades y afecten la democracia y el bolsillo de los colombianos. Con la decisión de Cambio Radical, el único partido político que estará en la oposición será el Centro Democrático. El Partido Liberal, la U y los conservadores se reunirán este miércoles para tomar decisión en bancada y hacerlas públicas antes del mediodía. La Alianza Verde ya ratificó en una comunicación al Consejo Nacional Electoral que serán partido de gobierno y que apoyarán férreamente al mandatario colombiano. Sin importar las decisiones que tomen los partidos, durante los 4 años de mandato de Gustavo Petro, podrán cambiar de decisión una sola vez. En otras opiniones tenemos que Antonio Navarro Wolf y Enrique Peñalosa no entienden por qué es mejor comprarle gas a Venezuela que extraerlo. La posibilidad de que Colombia importe gas desde Venezuela resurgió. Esta vez, el embajador en Caracas, Armando Benedetti, fue quien avivó la polémica. Según el funcionario, no se debe esperar a que no haya gas para comenzar a traer el combustible desde el país vecino. Frente a esto, Antonio Navarro Wolf, copresidente de la Alianza Verde, aseguró que no entiende por qué no optar por la autosuficiencia energética. No comprendo por qué es mejor comprarle gas a Venezuela que extraerlo en Colombia, dijo sobre la propuesta del gobierno de Gustavo Petro, su excompañero en el M19. El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, adhirió, yo tampoco. Mientras tanto, el embajador Benedetti asegura que Colombia se quedará sin gas en 7 años. Es necesario porque Colombia se quedará sin gas en los próximos 7 años. Ellos ya tienen el gasoducto que sale del Golfo de Maracaibo, tienen la explotación, el gasoducto. Habría que buscar unos 30 o 40 kilómetros para que se puedan empezar a comercializar desde Colombia, dijo. Frente a la idea de la ministra de suplirse con gas venezolano cuando se acabe en Colombia, el ex senador fue claro, se equivoca, hay que hacerlo desde ya, hay que prever para guardar, 7 años no es nada. Frente a este tema, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal también se pronunció. Pretenden desde el petrismo que compremos gas a Venezuela. La senadora del Centro Democrático se pronunció frente a las recientes declaraciones de Armando Benedetti, actual embajador de Colombia en Venezuela.
donde alega la importancia de comprar gases de Venezuela antes que se agoten las reservas del mismo. Dichas declaraciones revivieron la polémica que se había presentado luego de que la ministra de Minas, Irene Vélez, expresó que era necesario importar gas desde el país vecino, lo cual no ha tenido buena acogida dentro de algunos partidos como el Centro Democrático. Por su parte, María Fernanda Cabal, a través de su cuenta personal de Twitter, también se manifestó. Ahora pretenden desde el petrismo que le compremos a la NA el gas que ellos quieren impedir que se explote en Colombia. #no hay derecho. Adjuntando un pantallazo de la noticia que se dio a conocer en la entrevista del embajador a Semana. El espaldarazo de Benedetti a la ministra de Minas ha puesto a los internautas a comentar sobre esa decisión que podría ser decisiva para Colombia y que claramente trae consigo la discusión entre ambos países, que hasta la llegada del presidente Gustavo Petro habían roto relaciones diplomáticas. Se equivoca la ministra, hay que hacerlo desde ya, hay que prever para guardar, 7 años no es nada, expresó con sus palabras el embajador. Es necesaria porque nuestro país se quedará sin gas en los próximos 7 años. Ellos ya tienen el gasoducto que sale desde el propio Golfo de Maracaibo. Además de esto, el embajador durante la misma entrevista aseguró que el encuentro con Maduro fue positivo y aclaró lo que nosotros hemos querido hacer con Nicolás Maduro y la prensa es no ideologizar las relaciones diplomáticas, las relaciones deben ser de Estado a Estado. Y sigue el ex senador Armando Benedetti ahora tocando el tema de Juan Guaidó, afirmando no existe ni aquí ni en Venezuela. En diálogo con Semana, el embajador de Colombia en Venezuela descartó un encuentro con el presidente interino, Juan Guaidó. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, habló con Semana sobre su gestión diplomática en el territorio bolivariano, y aunque trató de conservar la prudencia, no escapó el comentario sobre Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino del vecino país. Juan Guaidó no existe ni acá ni en Venezuela, respondió Benedetti cuando esta revista le preguntó si contemplaba reunirse con el líder opositor a Nicolás Maduro. Aunque en la entrevista el ex senador no se centró en hablar del líder venezolano, el colombiano lanzó un par de pullas en su contra. Monómeros pasará al gobierno de Nicolás Maduro. Eso quedó estipulado desde que el gobierno de Gustavo Petro reconoció al presidente Maduro. Eso es de Venezuela, no es de Juan Guaidó, porque Guaidó no es nadie, manifestó. El pronunciamiento contra Guaidó por parte del embajador Benedetti se produjo justo cuando la oposición a Nicolás Maduro pretendía que el gobierno de Gustavo Petro buscara acercamientos con el régimen y con Juan Guaidó y su Asamblea Nacional. Recientemente el presidente interino cuestionó el reconocimiento de Colombia a Maduro. Hubiese esperado que su primera decisión no hubiese sido acercarse a quien hoy ampara el té mundial en Venezuela, declaró. Hubiese esperado que Petro empezara por la atención a los migrantes y refugiados que huyen de la dictadura, añadió. También se le pregunta cuál es su primer balance como embajador de Colombia en Venezuela. Armando Benedetti responde, el balance es muy positivo. Gustavo Petro no tiene un mes de posicionado y yo ya estaba en Venezuela como embajador, lo cual manda un mensaje de confianza al país vecino debido a la cercanía que tengo con el presidente. Si revisan, en menos de 24 horas hice algo que no ha hecho ningún embajador. Me reuní con el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, entre otros. También le preguntan cuál ha sido la principal dificultad para abrir totalmente la frontera y él responde, eso tiene que hacerse paulatinamente, de forma conjunta, con base en unos requisitos y unos requerimientos. Y le preguntan cómo le fue con Maduro y él responde, muy bien, la reunión duró 45 minutos, esas presentaciones oficiales no tardan más de 10 minutos. Lo que nosotros hemos querido hacer con Nicolás Maduro y la prensa es no ideologizar las relaciones diplomáticas, las relaciones deben ser de Estado a Estado. Yo he querido desenlazar las relaciones.